El tema que vamos a compartir hoy tiene como título la oración como fuente de revelación. ¿Cómo es, iglesia? La oración como fuente de revelación. Jeremías 33, versículo 3, es un versículo muy conocido. Es un versículo que nosotros utilizamos muy frecuentemente para hablar sobre la oración. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué tal si lo leemos juntos? A ver, 1, 2, 3, ¿cómo dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Muchas personas han entendido la oración como una fuente de provisión. Lo han entendido como una manera de pedir cosas. La mayoría de nosotros fuimos enseñados en ese tipo de oración. Entonces la oración se convierte en un mecanismo para pedir cosas a un Dios que está en los cielos y que esas cosas vengan, ¿cierto? Entonces simplemente es como un listado de mercado y Padre, yo te pido, y hasta canciones hacemos, ¿cierto? A Dios le pido, ¿cierto? Pedir y recibir. Y aunque es bien cierto que la Biblia dice, pedid se os dará, y Dios mismo nos llama a pedir, pues este tipo de oración es la oración más pobre que hay. Cuando yo limito mi oración solamente a creer que hay un Dios y que yo solamente pido y espero a que vengan las cosas. Otros hemos entendido la oración como una manera de conexión, a través de la cual nosotros nos conectamos con Dios. Tenemos intimidad a través de la cual nosotros nos relacionamos con Dios. ¿Cierto que sí? Y eso es un nivel mucho más, porque ya no estoy buscando solo a Dios para pedirle cosas. Yo estoy buscando a Dios porque quiero tener compañerismo, quiero tener intimidad con Él. Amén. Pero la oración que se nos muestra en este versículo, que muchas veces lo utilizamos mal utilizado, es una oración que se muestra como un tipo de clamor, un tipo de oración que tiene como propósito la fuente de la revelación, que a través de la oración yo voy a tener acceso a la revelación. Amén. Diga conmigo: oración como fuente de revelación. Dios le está diciendo a Jeremías. ¿Cuántos saben lo que estaba pasando en este versículo? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el contexto de esto? Jeremías estaba en la cárcel, preso por predicar la palabra de Dios. Y estaba pasando algo terrible, y era que el pueblo estaba siendo sitiado por Babilonia. Estaban a punto de llevarse a todo el pueblo cautivo hacia una tierra extranjera. Había un caos en la ciudad. Y en medio de ese caos y en medio de una crisis personal como lo es estar en la cárcel, Dios le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clámame porque yo quiero revelarte lo que va a pasar con este pueblo donde tú estás. Dios quería que a través del clamor y la oración que levantara Jeremías, él poder revelarle cosas grandes y ocultas que él no conocía. Me gusta como lo dice la versión latinoamericana. Leámoslo allí, por favor. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré
cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. La palabra revelar significa dar a conocer, descubrir. Revelar significa coger un velo que está ocultando, que está manteniendo algo secreto. Significa correr el velo para que la persona pueda ver lo que está oculto. Eso es revelar, mostrar cosas ocultas. Correr el velo, descubrir, dar a conocer. ¿Cuántos de nosotros oramos por revelación de Dios? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente tomamos ese versículo dentro del contexto que es? Y no solamente pedimos ayúdame, bendíceme, prospérame, guárdame, la oración de la oveja, ¿cierto? Sino que le decimos, Dios, yo necesito que tú me reveles cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Y es entrar en un nivel de oración que nos pueda abrir el velo para que nosotros podamos conocer cosas que Dios está interesado en enseñarnos, que Dios quiere dar a conocer, y que a través de la oración podemos tenerlo. Hay cosas que podemos hacer a través de la oración y que podemos conocer. Yo quiero hablar 5 cosas que Dios quiere revelarnos y que nos los va a entregar, que nos los va a mostrar, cosas ocultas, en la medida que tú y yo podamos entrar en este tipo de oración. Primero, Dios quiere revelarnos cosas que están por venir. ¿Qué nos quiere revelar Dios? Cosas que están por venir. Uno de los propósitos por los cuales el Espíritu Santo fue dejado aquí en la tierra es ese: el que el Espíritu Santo nos muestre cosas que están por venir. Mira, eso está en Juan capítulo 16, versículo 13. Escuche lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿y cuántos saben que Él está aquí? Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y escuche, y ese Espíritu Santo les hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué nos quiere revelar el Espíritu Santo a nosotros? ¿Qué? Número 1, cosas que están por venir. ¿A cuántos les gustaría saberlas? A mí me gustaría saberlas. Cuando tú y yo vemos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que esa gente estaba interesada en que Dios les revelara las cosas que estaban por venir. ¿Tú por qué crees que ayunaba Daniel? ¿Cuál era la oración de Daniel? Los que han estudiado el libro de Daniel, ¿qué pedía él? Que le explicara cosas, que le enseñara cosas que iban a suceder. Y se enfermaba de orar y de ayunar, pidiéndole a Dios que le mostrara cosas que estaban por venir. Dios le reveló a sus siervos los profetas cosas por venir. Mira lo que dice, te quiero ponerte un ejemplo. En Segunda de Reyes capítulo 8, te voy a poner allí en la historia. El rey de Siria, está de moda Siria, ¿cierto? Siria siempre ha sido enemigo acérrimo del pueblo de Dios. Siempre. Desde la antigüedad hasta el día de hoy, siempre han sido enemigos del pueblo de Dios. Siempre. En ese entonces el rey de Siria, Ben-Hadad, se le enfermó su hijo estaba enfermo de muerte. Viendo a su hijo así, toma a un siervo, a un mensajero cualquiera, llamado Asael,
y lo manda donde el profeta Eliseo, que era el siervo de Dios, y le dice: yo necesito que tú vayas y le preguntes al profeta qué es lo que va a pasar con mi hijo. Hazael, que era un siervo, se va y recorre una distancia hasta que llega donde el profeta. Y cuando él llega donde el profeta y le pregunta por el hijo del rey, el profeta se quedó mirándolo así, y lo miraba, y lo miraba, y lo miraba. Mire lo que está, Segunda de Reyes 8:11. Y el varón de Dios le miró fijamente, y estuvo así hasta hacer lo que se ruborizó, le dio hasta pena. Yo no sé qué sentimiento tuvo él. ¿Qué sentiría usted que un hombre se quede mirándolo un poco de rato, fijamente? Y después de que lo estuvo mirando por largo rato, ¿qué dice la Biblia que pasó? Empezó a llorar el varón de Dios. Qué cosa tan extraña, que se quede alguien mirándolo a uno y empiece a llorar, y a llorar, y a llorar. Versículo 12. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a los niños y abrirás el vientre de las mujeres que estén embarazadas. ¿Te imaginas? Le estaba hablando de cosas que estaban por venir. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quién sabía eso? Dios. Ahora él lo estaba mirando y le estaba diciendo: tú vas a matar jóvenes, tú vas a matar mujeres embarazadas, tú vas a hacer esto, vas a destruir a nuestro pueblo Israel. Y él le responde, versículo 13. Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro? Él mismo se dice perro, para que haga tan grandes cosas. Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado. Ojo, Jehová que me ha mostrado. Le corrió el velo y le mostró: me ha mostrado que tú serás rey de Siria. ¿Qué le parece esto? ¡Wow! ¿A cuánto les gustaría que Dios nos mostrara cosas que están por venir? Ustedes saben que estamos en los últimos tiempos, o no estamos en los últimos tiempos, o no ha visto noticias. Guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas, el desamor, el carácter de los hombres. Hay muchas cosas que están sucediendo y que van a empezar a suceder muy fuertes. Qué bueno que tuviéramos una iglesia con revelación, que esté clamando diciendo: Dios, muéstranos las cosas que están por venir. Así como el profeta le dijo, si usted sigue leyendo, lo puede seguir leyendo en casa. Este hombre se emocionó tanto de que iba a ser el rey, que cuando llegó, él mismo le metió un poco de puñaladas y mató al rey para hacer cumplir la profecía rápido. En el Nuevo Testamento, esto no es una cosa solamente del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, vamos a Hechos capítulo 11, versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Versículo siguiente: y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu. Acuérdense que Jesús dijo que nos iba a dejar el Espíritu para que nosotros pudiéramos ¿qué? Conocer las cosas que están por venir. Y mira que él lo estaba diciendo: por el Espíritu, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Versículo 29. Entre los discípulos
Cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Qué le parece a usted eso? Que Dios por el Espíritu mostraba lo que iba a venir, traía revelación a su pueblo para que el pueblo se preparara. Inclusive estaba diciendo, va a haber una hambruna, viene una hambruna, y todos empezaron a recoger ofrendas, a caminar en la palabra de Dios. Dios mostraba, porque esta era gente que estaba en oración, clamando. Y no clamando por cualquier cosa, clamando: Dios, muéstranos las cosas que han de venir. Cuando Agabo se encontró con el apóstol Pablo, le quitó el cinturón. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia, en Hechos? Y se amarró los pies y se amarró las manos y dijo: así van a atar al hombre que es dueño de este cinturón. Y todos se pusieron a llorar. No, apóstol Pablo, no vaya por allá, no vaya a Jerusalén. Y el apóstol Pablo dijo: ¿ustedes qué creen? ¿Que es que yo no sé? Yo también sé. Y yo estoy dispuesto a eso y a mucho más por causa de mi Señor. Estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino a morir por causa del Señor. Pero lo que yo quiero que nosotros entendamos es que Dios está interesado en revelar, porque lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo en el Nuevo Testamento, y a través de Cristo dijo: el Espíritu Santo se va a quedar en esta tierra para mostrarles a ustedes cosas que están por venir, y para que la iglesia esté preparada. Por eso dice la Biblia que a la gente que anda en tinieblas el día del Señor los cogerá sin preparación, pero a los que conocemos al Señor no nos puede coger así, porque tenemos revelación. Amén. No solamente Dios quiere darnos revelación de las cosas que están por venir, Dios quiere darnos revelación, número 2, de los planes y la estrategia del enemigo. ¿Cuántos saben que tenemos un adversario, un enemigo? Segunda de Corintios 2:11 dice la Biblia: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos, no desconocemos sus maquinaciones. Sabemos que tenemos un enemigo que está interesado en robar, en matar y en destruir. Y que dice la Biblia de maquinaciones. Eso nos habla de planes, de artimañas, de trampas del enemigo, que todo el día, dice la Biblia en el libro de Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien. ¿Cierto que sí? Ahora, Dios quiere revelarnos las estrategias, los planes del enemigo, las trampas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, quiero remontarte allí una historia para que podamos ilustrar este principio. Segunda de Reyes 6, versículo 8. Dice la Biblia: tenía el rey de Siria, otra vez Siria ahí, el pueblo enemigo del Señor, tenía guerra contra Israel, pero este era otro rey. Y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Como todo rey que tenía un ejército, estaba haciendo su estrategia de guerra. Estaba diciendo: esta es la manera y este es el lugar donde vamos a acampar, donde vamos a atacar. Versículo siguiente: y el varón de Dios, Eliseo, envió a decir al rey de Israel: escuche, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. ¿Qué tenía este hombre? ¿Revelación de qué? De las estrategias que tenía el enemigo, ¿sí o no? Iba, escúcheme,
Dios en oración le mostraba lo que estaban planeando los sirios. Y él iba y le decía al rey: no pases por allí, porque allí está el enemigo. Versículo siguiente. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Este rey recibía todas las advertencias del siervo de Dios. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Este hombre dijo: tiene que ser que nosotros tenemos un espía aquí. Tiene que ser que hay un infiltrado que está llevando la información a Israel. Porque ¿cómo es posible que todas nuestras estrategias de guerra son descubiertas? Tiene que haber alguien de allá aquí. ¿Y cuántos saben que si había alguien de allá aquí? El poderoso de Israel estaba ahí. Y él hacía todos sus planes y Dios iba y le contaba al profeta todas las estrategias del enemigo. Versículo siguiente. Entonces uno de los siervos: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Lo más íntimo de tu corazón lo sabe ese hombre. Todo lo que tú hablas, así lo hables encerrado en tu cuarto, ahí hay alguien que lo sabe. ¿Por qué? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo le pregunto, iglesia, ¿usted cree que Dios no puede revelarnos hoy día trampas, ataques del enemigo, situaciones contrarias de maldad en contra de nuestras vidas? Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a orar? Dios, muéstrame, muéstrame. Que Dios nos revele. Dios nos ha revelado a nosotros, a mi esposa y a mí, cosas que no habían pasado en la ciudad y que iban a pasar contra nosotros con tiempo de anticipación, mostrándonos cosas. Dios puede hacerlo, pero necesita que haya un pueblo que quiera clamar y orar para que Dios revele lo que está por venir, revele planes ocultos y estrategias de las tinieblas. Número 3, para que revele Dios a nuestras vidas las cosas que nos quiere dar, los planes que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene planes para nosotros? Lógico, la Biblia dice: yo tengo planes para tu bienestar y no para tu calamidad. ¿Dice la Biblia eso o no? Para tu futuro. Cosas que Dios prepara para sus hijos y que las podemos conocer en oración por el Espíritu Santo. Miren lo que dice la Biblia, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden lo que está diciendo Dios ahí? Que Dios ha preparado cosas que ni siquiera han subido a tu corazón, ni siquiera las has pensado, ni te las imaginas. Y dice que Dios las ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Ahora, mire lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ojo, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esas cosas que no sabemos, que están preparadas por Dios, dice, nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Versículo siguiente. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios, sino ¿quién? El espíritu de Dios. Versículo siguiente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que ¿qué recibimos nosotros? El espíritu que proviene de Dios y que conoce todas las cosas que están en el corazón de Dios, para que nosotros ¿qué? Sepamos, ojo, para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Para que nosotros sepamos. Está hablando de revelación de cosas que Dios ha preparado, de cosas que no conocemos y que Dios quiere que nosotros las sepamos y que está dispuesto a revelarlo. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Yo creo que Dios quiere enseñarnos planes que tiene para nosotros, su voluntad, propósitos y sueños que tiene para nuestra vida. Pero necesitamos clamar y conocerlos a través de la oración, a través de la relación con el Espíritu que conoce lo que hay en el corazón de Dios. ¿Cuántos me entienden? Amén. Así que Dios quiere, número uno, que nosotros tengamos revelación de las cosas que están por venir. Número dos, revelación de ¿qué? De las maquinaciones, de los planes del enemigo. Uy, cuánta gente nosotros necesitamos aquí con esa revelación para la iglesia, para la ciudad. Número 3, revelación de las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos, cosas que Él tiene preparadas. Número 4, que tengamos revelación de la palabra. Revelación de la palabra. La Biblia dice en Juan capítulo 8 versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, o sea, esto se lo dijo a los creyentes: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Qué Dios quiere que nosotros conozcamos? La verdad. Y esa verdad la vamos a conocer en la medida que nosotros permanezcamos en la palabra. Pero escúchame, a través de la oración Dios puede revelarte su palabra. Porque hay gente que lee la Biblia, hay gente que viene a la iglesia y escucha los mensajes, pero esto no ha sido revelado a su vida. ¿Cuántas veces todos los cultos nosotros tenemos un tiempo para hablar del diezmo de la ofrenda? ¿Y por qué ponemos a alguien ahí todos los veces lo mismo? Hermano, porque algún día a alguien esa palabra se le va a revelar. No todo el mundo tiene esa revelación, porque si no todo el mundo lo haría, y no todo el mundo lo hace. Y muchos lo han oído y lo han escuchado y lo saben, pero no les ha sido revelado. ¿Por qué no les ha sido revelado? Porque no lo hacen. Hay verdades que te hacen libres, pero tú no las conoces. Hay temores que nosotros tenemos, que están en nosotros, y que hay una palabra de Dios aquí en la Biblia que tú necesitas conocer, y cuando esa palabra se te revele a tu vida, ese temor se va a ir de ti, ese vicio. ¿Cuántos saben que hay ataduras en el pueblo de Dios? ¿Y cuántos de nosotros, los que hemos leído la Biblia con sinceridad, hemos leído cosas que uno ya ha leído? Yo me he leído la Biblia muchas veces, cada año me leo una versión diferente, pero hay veces que usted está en la Biblia cuando entiende algo que usted nunca había entendido. Algo le entró que usted antes, por muchos años que usted llevaba, no lo había recibido. ¿A cuánto les ha pasado eso? Levanten la mano. ¿Les ha pasado o no? ¿Qué se llama eso? Revelación. Hay gente que no tiene revelación de la Escritura. Hay gente que se ha leído todo esto. Los testigos de Jehová han leído esto más veces que nosotros.
pero no tienen la revelación del Mesías, de Jesús, de la venida de Cristo. Revelación. ¿Cuánto me están entendiendo? Y el Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Había un eunuco que venía en el libro de los Hechos leyendo al profeta Isaías, ¿o no? Lo leía y venía de adorar. Y vino Felipe y le dijo: oye, ¿pero entiendes lo que lees? Digo: no entiendo lo que leo. No entiendo. ¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? No entendía lo que estaba leyendo. Así hay mucha gente que viene a la iglesia pero no ha entendido. Ahora, hay algo espiritual, no es solamente de que yo leí ya. La Biblia habla de que hay velos que están puestos en el entendimiento, en el corazón. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Cuando se conviertan al Señor, los velos se romperán. Hay velos que están puestos, que necesitan romperse. Hay verdades que no han entrado en nuestros corazones. Y la razón de que eso es cierto es porque no hemos experimentado la libertad. ¿Tú crees que todo el mundo tiene la revelación de la oración? Ven a un ayuno. ¿Tú crees que la gente de esta iglesia tiene la revelación de lo que es el ayuno? No lo entiende. No lo sabe. No tiene ni idea. ¿Y cómo lo sé yo? Porque si lo vivieran, si lo entendieran, si eso hubiera sido una revelación en su corazón, ahí estarían. ¿Tú crees que la gente tiene revelación de lo que es la oración unida? De lo que es una vigilia, de lo que es una oración congregacional, de lo que es ponerse de acuerdo. Hay gente que no tiene esa revelación. ¿Y por qué no la tiene? Porque no viene, no ha entendido. Hay gente que no tiene la revelación de lo que es congregarse. Y leen la Biblia y no se congregan. ¿O no? Cuando yo conocí a Jesús, yo lo conocí en un lugar, en una habitación. Y yo por muchos días pensé que yo no necesitaba una iglesia. Y estaba enamorado de Dios. Hasta que un día abrí Hebreos y decía: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Y eso ¡fa! Entró. Y salí corriendo a buscar una iglesia. ¿Está entendiendo? Revelación. ¿Y sabes qué tenemos que nosotros? Entrar en una oración. Escúchame, ese versículo que dice: clama a mí. Usted dice: ay, hermanita, no tengo trabajo. Ay, clama a mí, que dice la Biblia. Acuérdate lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas. Eso no tiene nada que ver. Ahí no está hablando del empleo. Ahí está hablando de las cosas que Dios quiere revelarte, cosas ocultas que tú no conoces, cosas que están por venir, planes encubiertos del enemigo, voluntad de Dios para nuestras vidas, cosas que Dios tiene preparadas que nosotros desconocemos. Amén. Verdades que están en la palabra, que necesitan ser reveladas a nuestras vidas y que solamente pueden ser obtenidas a través de la oración. Que se rompa eso y que venga, que Dios abra y muestre. Quinta, revelación para saber orar. Escúcheme. Revelación para saber orar como debemos. Mire lo que dice la Biblia en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Nota usted que todo esto tiene que ver con el Espíritu? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Escuche, ¿qué dice la Biblia? No sabemos. La Biblia dice que nosotros no sabemos pedir como conviene. No lo sabemos. Dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo siguiente: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. De que nosotros no sabemos muchas veces pedir, orar como conviene, pero que el Espíritu Santo nos va a ayudar
para que nosotros podamos orar conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Muchas veces nosotros no sabemos ni qué orar, ni cómo orar. Los medios nos muestran una cosa. Nos muestran, los extremistas ponen videos ahí de niños que se están muriendo y una balacera, y se muestran como víctimas. Y eso lógicamente mueve el corazón de una persona, viendo un niño corriendo un poco de balas. Clame por esto, pero ¿cómo vamos a clamar? Y nos muestran unas cosas que suceden en París y unas declaraciones de un presidente. Y los medios tienen maneras de manipular y de hacernos entender cosas de una manera. Pero yo le pregunto, ¿usted conoce la verdad? Las intenciones. ¿Sabe cuál es el plan de Dios? ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿Sabe usted si eso es un juicio de Dios o no lo es? ¿Cómo usted va a orar? Oremos por eso, pero ¿qué? Sí, oremos, pero ¿qué vamos a orar? Si muchos de esos niños son escudos mismos de ampones, criminales, terroristas, que quieren multiplicarse y llenarse de hijos para enseñarlos a matar a la gente, y se escudan ahí en los niños, y eso lo desconocemos, y son enemigos del pueblo de Dios. Matan cristianos todos los días en Siria, todos los días. ¿Cómo orar realmente? ¿Cómo debemos orar? Yo creo que nosotros, iglesia, necesitamos decirle a Dios, revélame cómo es que yo tengo que orar por esto. Amén. Antes de abrir la boca con un poco de oraciones sin sentido, necesitamos realmente saber. Hay cosas que todos los días pasan, situaciones que muchas veces son malinterpretadas. Hay veces que Dios está procesando a una persona y nosotros necesitamos ponernos de acuerdo con Dios para hacer una oración correcta. ¿Cuántos me están entendiendo? Muchas veces ignoramos esto y empezamos a orar por cosas que Dios ni siquiera quiere que oremos. ¿Sabes qué pasó con el pueblo de Israel? Mira lo que le dijo Dios a Jeremías, Jeremías 7:16. Escucha esto, es un versículo poderoso. Mira lo que le dijo Dios a Jeremías, Jeremías 7:16. Tú pues no ores por este pueblo. Mira lo que le decía Dios al profeta que está orando por el pueblo. Dijo, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Y porque todo lo que estaba viniendo eran juicios de Dios sobre Israel. Y el profeta estaba sufriendo porque lógico era su propio pueblo. Y cuando levanta una oración, Dios le dice, no me ores por ellos, no ores, no clames, no te oiré. No te oiré porque yo estoy cumpliendo un propósito. Mira lo que dice, eso se lo repitió en Jeremías 11:14. Volvamos allí, dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. Mira lo que le dijo a Jeremías en el capítulo 15, versículo 1. Esta es la versión viviente, traducción viviente. Luego el Señor me dijo, aún si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí para rogarme por este pueblo, no lo ayudaría. Fuera con ellos, quítenlos de mi vista. Pero nosotros somos muy humanistas. Ay, pero es que están matando niños. ¿Cuántas veces en la Biblia Dios mandó a matar niños? ¿O no? ¿Los mandó a matar o no? Dijo, todo, me lo acaban todo. Niños, vacas, ovejas, mujeres, todo. Y eran juicios de Dios. Y Dios, cuando ellos no lo hacían, se convertían
en sus grandes enemigos, gente que venía después a traer aflicción. Escúchame, nosotros no podemos orar movidos por nuestros sentimientos. Nosotros tenemos que orar por revelación de Dios. Dios, ¿cómo debo orar por esta situación? ¿Estás entendiendo? Porque orar como conviene no sabemos, pero el Espíritu quiere ayudarnos, quiere enseñarnos. Hay veces que no sé orar por muchas situaciones. ¿Y para qué me voy a poner a orar cosas que no sé? Señor, muéstrame cómo debo orar. ¿Cómo puedo alinear mi oración a tu voluntad? Porque ¿qué dice la Biblia? Pues vamos a 1 de Juan 5, versículo 14. Ahí no está en la pantalla. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos ¿con qué? ¿Conforme a quién? A su voluntad. Nosotros necesitamos aprender a orar, revelación. ¿Qué si Dios nos dijera, no ores por este pueblo? Ora por este, ora por aquello. ¿Cómo debemos orar? Necesitamos revelación. Y por último, revelación. Escúcheme lo que yo anoté aquí. Si no tenemos claridad de los planes de Dios, de su voluntad, de sus designios, de sus juicios, vamos a terminar haciendo hasta cadenas de oración por el diablo. Seguro, si no aprendemos a conocer los planes de Dios, vamos a estar orando por lo que no tenemos que orar. Orando hasta por el diablo. Hagamos oración por esto y Dios haciendo eso. Revelación en la oración. Por último, revelación en cuanto a la dirección que tenemos que tomar en nuestras vidas. Guía espiritual. ¿Qué debemos hacer? ¿Hacia dónde debemos ir? La Biblia dice, quiero que leamos un ejemplo en Hechos capítulo 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ¿quiénes eran ellos? Eran unos hombres que habían sido enviados por Cornelio, un centurión, un hombre que no era judío, pero que alcanzó favor en la presencia de Dios a través de su oración y de sus dádivas. Y Dios envió un ángel para que este hombre mandara llamar a Pedro y que Pedro viniera y le compartiera el evangelio. Estos hombres se fueron y venían en camino y se acercaban a la ciudad donde estaba Pedro. Pedro subió a la azotea, ¿para qué? ¿Para qué? Para tomar el sol, para orar. Y cerca de la hora sexta, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Diga conmigo, revelación. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Eso fue una visión que él tuvo. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Estábamos en el versículo 17, ¿cierto? Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Ahí llegaron estos hombres gentiles. ¿Dónde estaba Pedro en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y escuche.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Wow. Si Pedro no hubiera tenido esa visión, lo más seguro es que él no hubiera ido, porque un judío no come con un gentil por nada, no comía con un gentil en esos tiempos. Pero Dios le estaba revelando a él que debía ir a ese lugar, donde podría ser criticado, malinterpretado, juzgado, etcétera, pero que él debía ir. Dios lo estaba guiando. Dios quiere guiarnos a nosotros. Amén. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos guía del Señor. Amén o no. Mire la Biblia de nuevo. Voy a leerles un último ejemplo para terminar. Hechos 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Escúcheme. ¿Qué? ¿Que el Espíritu Santo les prohibió qué? ¿Hablar la palabra? Eso suena muy raro, porque se supone que uno a quién le tiene que hablar la palabra. A todos. Pero ¿cómo serían de guiados estos hombres por Dios, que el Espíritu Santo les dijo en Asia: aquí no hablen de Dios, aquí no prediquen? Y ellos lo hacían, no predicaban. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa sensibilidad en nuestras vidas para escuchar la voz de Dios y saber si debemos hacer una cosa o si no debemos hacerla? Dice la Biblia en el versículo siguiente: y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. O sea, ¿quién era el que mandaba ahí? El Espíritu Santo. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y allí en Troas se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? ¿A dónde tenía que ir? ¿Cuántos ven que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos estaba llamando para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Cuánto nosotros necesitamos la guía de Dios? Necesitamos que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos en toda área de nuestras vidas, en los negocios que hacemos, en los viajes, en los planes que tenemos para nuestras vidas, en las relaciones sentimentales en las cuales entramos. ¿Cuántos de nosotros necesitaríamos escuchar a Dios que nos dijera: ojo, por ahí no, te prohíbo que te metas con ese hombre, no te metas por ese lado, no hagas aquello? Necesitamos revelación en la dirección que vamos dando nuestros pasos. Eso no lo hizo solamente el apóstol Pablo, Pedro, esto lo hizo David. David no daba un paso hasta que no consultara a Dios. Consultaba a Dios y le preguntaba: Señor, ¿debo hacer esto? ¿Debo hacer aquello? ¿Debo ir allí? ¿Debo atacar? ¿No ataco? Señor, muéstrame. Y Dios lo guiaba. Si usted y yo tenemos tiempo para orar y para preguntar, Dios tiene tiempo para guiarnos. Pero lógicamente, cuando nosotros no tenemos tiempo ni de orar ni de nada, lo más seguro es que vamos a vivir estrellados. Dios quiere revelarnos revelación, la revelación que viene a través de la oración. Pero seguro que esta no es una oración de 2 minutos ni de 3. Eso tiene que ser una oración especial, una oración que busca la presencia de Dios por respuestas, que se pega a las promesas. Volvamos a leer el versículo inicial: clama a mí
Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escúcheme, cuántas cosas usted y yo desconocemos en todo, en lo que estamos haciendo, en nuestra vida espiritual, en lo que está por venir a la tierra, en cómo debemos reaccionar. A usted le debe interesar porque sus hijos viven aquí, su familia vive aquí, usted está aquí. Usted tiene un futuro espiritual. A nosotros nos tiene que interesar lo que Dios nos quiere revelar. Pero Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré. Voy a traer revelación. Dios quiere revelarnos esas cosas. Hay un versículo que habla sobre la responsabilidad de la revelación que Dios nos da. Deuteronomio 29, versículo 29, y termino con esto. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Diga conmigo, cosas secretas. Otra vez, cosas secretas. ¿Pertenecen a quién? Mas las reveladas son para quién. Diga conmigo, hay cosas secretas, hay cosas reveladas. Las cosas secretas pertenecen a quién. Y las cosas reveladas, ¿a quién pertenecen? ¿Para quién son? Para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para cuándo? Para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Creo que lo puse en otra versión, pongamos la siguiente. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo lo dice. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. El Señor sabe cómo el enemigo quiere destruirnos. El Señor sabe cuáles cosas son trampas de los hombres para nuestra vida. ¿Las conoce Dios o no? El Señor sabe cosas que tiene preparadas para nosotros. El Señor sabe cosas en la Biblia que te pueden cambiar tu vida completamente. El Señor sabe cosas de tu futuro que te convienen y que no te convienen. Él lo sabe todo. Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. ¿Quién los conoce? ¿A quién le vas a preguntar? La gente viene y me dice, pastor, ¿qué hago? Cuando yo puedo darle un consejo según la Biblia, pues le aconsejo. Pero hay cosas donde yo le digo, yo no sé, ore. Porque yo soy Dios. Dios sí le puede revelar a usted qué es lo que tiene que hacer. Amén. Escuche, Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos, de las cosas que no sabemos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Dios quiere revelarnos todas estas cosas. Y necesitamos, iglesia, entrar en ese tipo de oración. Ya más oración de provisión. Amén, Dios provee, yo sé. Pero más allá una oración como Daniel. Dios, muéstranos, Señor, qué es lo que tú quieres. Muéstrame tus caminos. En el Salmo 119 está por todo lado. Muéstrame tus caminos, revélame tu palabra, muéstrame Dios, qué es lo que quieres conmigo. Cuando leas la Biblia, Dios, revélame. Yo no voy a soltarte hasta que tú no me reveles, no me bendigas, no me hables. Necesitamos ir más allá a una oración de fuente de revelación para nuestras vidas. Y más en estos tiempos de engaño, más en este tiempo donde muy fácilmente nosotros quedamos perdidos en lo que nos muestran los medios, lo que está pasando, lo que va a venir. Todo lo que escuchamos, toda la información, ninguna generación ha tenido la información que nosotros tenemos. Tenemos un mar de información. Pero hoy en día nosotros tenemos una pregunta y lo que menos hacemos es ir a preguntarle a Dios. Google, de una vez. Esa es la fuente de revelación. Sí, allá tiene revelaciones usted de pervertidos, de homosexuales, de dañados, de falsos profetas, de todo.
Usted y yo necesitamos la revelación que viene del cielo. Amén. Y Dios nos dice en esta noche: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.